Shalom a todos, les habla el maravilloso director es Jaime y usted está escuchando el programa Derech Hashem, el camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte de nuestro ministerio es Jaime, el Ministerio del Árbol de las Vidas. Una vez más le damos gracias al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por la gran misericordia de permitirnos estar con ustedes aquí en PB 550, como de costumbre todos los domingos a las 7:30 de la mañana. Saludamos a la familia de PAB y le damos gracias al bendito por el espacio que nos concede. Hoy nos encontramos en el día 16 del mes de Shevat, perdón, el día 16 del mes de enero, que equivale al día eh, 14 del mes de Shevat, de acuerdo al calendario de Gilel segundo. Y en el día de ayer tuvimos un estudio, siguiendo el ciclo anual de estudio de la Torá. La Torá es conocido, usted conoce la Torá como el Pentateuco o la ley de Moisés. Y nosotros leemos todos los años las porciones asignadas de acuerdo a la tradición para mantener esa armonía y importancia de conocer el origen de toda la revelación que va a verse manifestado después de los escritos de Moisés, que nosotros llamamos la escritura. El maestro Nazaret, en su tiempo, hablándole a su generación, en el testimonio escrito por el discípulo Juan, de acuerdo a nuestra tradición, conocido como el Evangelio según Juan, eh, a esa generación en el capítulo 6 les dice, escudriñáis las escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, mas esta dan testimonio sobre mí. Si no me equivoco, está en el capítulo 6 o en el 5, entre medio de esos dos. Y es bien interesante esas palabras del maestro, porque el maestro está diciendo que las escrituras testifican sobre él. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿a qué escritura él se está refiriendo? Porque claramente en el momento que él está hablando en esa generación, no existía el Nuevo Testamento todavía. Los discípulos están escribiendo en el Nuevo Testamento, como usted lo conoce, el testimonio de la experiencia vivida con el maestro de Nazaret y sus enseñanzas. Tiene que haber ocurrido primero los eventos para luego ser escritos. Por consiguiente, cuando el maestro de Nazaret habla de escudriñar las escrituras, ¿a qué escrituras se estaba refiriendo? Y esas escrituras, amigos, es lo que usted conoce hoy como el Antiguo Testamento. Esa es la Biblia que el Mesías conocía y hablaba en su generación. Eso eran los rollos, porque antes de que se convirtiera en lo que usted tiene en sus manos, como la Biblia, eran diferentes rollos, la forma antigua hebrea de escribir la revelación divina. Y ejemplo de esto lo tenemos, por ejemplo, en el Evangelio escrito por Lucas, donde encontramos en el capítulo 4 al maestro Nazaret asistiendo a la sinagoga en Shabbat, como lo haría cualquier judío de su tiempo, y todavía hasta el tiempo presente, y toma el rollo de Isaías. A él se le da autorización en esa sinagoga a leer los escritos sagrados y él toma el rollo de Isaías, o sea que era un rollo independiente, no era parte de un libro, y la parte de donde habla de el Mesías ser ungido por el Espíritu de Dios, relacionando ese ungimiento con el anuncio del jubileo, que era la liberación y la condonación de las deudas en el contexto bíblico. Él toma ese rollo y lee ese rollo delante de los que están allí presentes y les dice a ellos, estas cosas se han cumplido hoy delante de ustedes. O sea, con esto les estoy diciendo que es sumamente importante para poder entender la figura histórica de Jesús de Nazaret y sus hechos. ¿Por qué cada cosa que él hace está vinculado a un elemento profético a una idea profética que está establecida en los textos sagrados? Para poder conocer esas cosas es necesario estudiar esos textos antiguos. Y por eso que nosotros estudiamos toda la semana una porción diferente del libro de Moisés, año tras año, aunque hacemos otros estudios. El jueves pasado estuvimos estudiando el Evangelio según Mateo. Estamos haciendo una serie de estudios los jueves basados en ese libro y nos tocó el capítulo 8 del Evangelio según Mateo. Y tuvimos una discusión muy interesante sobre el libro.
Como en ese capítulo, obviamente, estamos dividiendo el libro en capítulos y versículos, que en el tiempo antiguo eso no existía. Como en ese libro, en ese capítulo, el maestro Nazaret realiza una serie de milagros y sanidades a unas personas particulares que si no conocemos el trasfondo bíblico, no vamos a entender por qué Mateo organiza dentro de la estructura del libro estas personas. Por ejemplo, usted va a encontrar que el libro habla de cómo el Mesías se encuentra con un leproso. Usted lee esa palabra leproso y piensa que es la enfermedad de lepra que usted conoce hoy en día. Sin embargo, es la forma, es el idioma que, o la palabra que se puede utilizar para referirse a una afección que la escritura también traduce en español como lepra, pero en hebreo se conoce como zarat. Eh, la persona que había sido herida con esa afección de zarat se le llamaba el metzora, el leproso. La lepra, el metzora, el leproso o la zarat, la lepra, no es lo mismo, esa afección no es lo mismo que usted conoce tradicionalmente como la lepra. Era una afección bien extraña. Era tan extraña que podía darle hasta las casas. Las casas se podían afectar con esa afección. Y la escritura dice que la persona que tuviese esa afección no podía de ninguna forma estar con el campamento de los santos. O sea, no podía estar, era un rezagado de la sociedad para efectos de la estructura bíblica y la estructura social, la comprensión de la estructura social. Y comprender esto es muy necesario. Eso se encuentra en el libro de Levíticos. El libro de Levíticos, capítulos 13 y 14, se habla del Metzora, de la persona que ha sido afectada con el Zarat, cómo esa persona está impura y no puede acercarse al santuario. Se da por entendido en las escrituras que esta afección venía de parte de Dios y se entendía que la razón por la cual Dios hería a la persona con esa afección es porque esa persona tenía pecados ocultos. Y la afección era una forma de forma exterior, Dios dar a conocer el estado de esa persona para que esa persona pudiese arrepentirse de esos errores que había cometido y pudiese ser restaurado al campamento de la santidad. Obviamente hay muchos detalles adicionales que es necesario llegar a esa porción de la Torá para entonces poder hablar de ello. Ahora, lo que es muy importante tener en consideración es que en este capítulo 8 de Mateo, su autor va a relacionar los actos del Mesías en este capítulo con la profecía de Isaías 53, donde se habla de aquel que cargaría con las enfermedades y sería el elemento restaurativo a todo aquel que estaba rezagado de la cercanía a Dios. Y esta persona que está afectada con esa afección le dice al maestro, si tú quieres, puedes limpiarme. Y el maestro le dice que sí, que quiere limpiarlo y lo limpia. Interesantemente, el maestro lo toca, cosa que la leemos en Moisés, que está prohibido. Así que el Mesías estuvo dispuesto a impurificarse para purificar a otro, una idea muy importante tener en consideración. Por eso es que en la tradición rabínica, cuando se habla de Isaías 53, se habla de Isaías 53 como el texto del Mesías leproso, el, el, el siervo del Eterno que se estaría dispuesto a impurificarse por los pecados de otro. Y ciertamente, como dice el texto, Él tomó nuestros pecados y cargó con nuestras enfermedades. O sea, Él se impurificó para purificar a otros. Y ese es el texto de Isaías que se cita incluso en esta lectura. Y inmediatamente que Él limpia a esta persona, que lo libera de esa afección de Zarat, Él le da la instrucción de presentarse ante el sacerdote para que cumpla con el requerimiento de Moisés. O sea que vemos claramente el Mesías obedeció la ley, no enseñó en contra de ella, algo importante tener en cuenta cuando leemos los textos, y le dice que se presente a los sacerdotes, presente la ofrenda como Moisés ordenó para que sea testimonio a ellos. ¿Por qué era necesario que la clase sacerdotal de Israel supiera en ese tiempo que el Mesías estaba en medio de ellos?
La clave de entender esto se encuentra en el mismo Antiguo Testamento. Usted va a encontrar, por ejemplo, en el profeta Malaquí, mejor dicho, que usted conoce como Malaquías. Él habla de cómo el Señor de la casa haría su aparición y purificaría a los levitas para que pudieran servir a Dios. Pero para que los sacerdotes tuvieran conciencia de que el Mesías estaba en medio de ellos, necesitaba el Mesías hacer una serie de señales a esa nación. Y es muy importante tener en cuenta esa información para poder entender por qué él dice cosas como esta. Así que tenemos un rezagado del espacio de la santidad que demanda el Eterno, un israelita claramente, un judío de su tiempo, pero luego el relato brinca a hablar de uno que, de acuerdo a la ley de Moisés, no tiene participación alguna en la congregación de Dios, y es un gentil. El siervo del centurión de Cafarnaúm, que está enfermo, el centurión se le acerca y le dice al maestro Nazaret eh, que sanara a su siervo, que su siervo está enfermo, está paralítico, gravemente atormentado por esa situación, y le pregunta si puede salvar, si puede sanarlo. Y Yeshua dice, yo iré y lo sanaré. Y bien interesante estas palabras del maestro Nazaret, yo iré. ¿Por qué esas palabras son muy importantes? Porque en el tiempo que el maestro Nazaret caminó en la tierra, había una gran enemistad entre judíos y gentiles, específicamente por razón de los eventos pasados. Si usted mira la historia de los macabeos, la historia de los macabeos es la piedra fundamental para entender esa gran enemistad con los gentiles que toma mayor fuerza con el dominio romano en ese periodo del tiempo del Segundo Templo. Y un judío visitar la casa de un gentil era considerado ante los ojos de la sociedad judía como algo ofensivo, era una ofensa hacia el pueblo. Y el maestro estuvo dispuesto, con sus palabras estaba diciendo que estaba dispuesto a, de cierta forma, desafiar, pero realmente la palabra no es desafiar, no me sale una palabra mejor. Eh, Enfrentarse a ese conflicto, podríamos decir, para ejercer la labor que el Todopoderoso le había encomendado. Y es bien interesante lo que sucede en ese momento donde ese centurión le dice, no, no, yo no soy digno de que tú pises mi casa. Solamente di la palabra y ocurrirá. Yo tengo personas a mi cargo y todo lo que yo digo, yo soy un hombre bajo autoridad, o sea, está bajo la autoridad del César. Y él dice, yo tengo personas también a mi cargo y todo lo que yo digo a mis siervos, ellos lo obedecen. Dando a entender con eso que el centurión sabe, reconoce el nivel de autoridad que posee Yeshua el Mesías. Un gentil reconociendo esta autoridad es algo muy llamativo en ese tiempo. Y el maestro Nazaret dice unas cosas muy interesantes. No he hallado tanta fe en todo Israel como este hombre. Y esas palabras son sorprendentes porque eh, tenemos que entonces definir qué significa fe. Eh, la palabra fe viene de una raíz que se encuentra en la Torá. Incluso en esta porción que leímos de Beshalach, que se encuentra en el capítulo 13, versículo 17 de Éxodo y termina en 17-16, vamos a encontrar que después de esa obra maravillosa que para nuestra capacidad mental moderna, incluso nuestra falta, la ausencia de evidencia arqueológica, nos ha llevado a pensar de que es un evento mítico, una fábula, un cuento producto de la imaginación humana, que es el partimiento de las aguas para el cruce de los israelitas de la salida de Egipto, donde hay un gran cántico que recuerda esos actos del Eterno. Y ayer tuve la oportunidad de hablar de la relación que tiene esos actos milagrosos con el nombre de Dios. Vamos a ver que en ese texto, en esa porción, se habla de cómo por ese acto grandioso del Eterno, el pueblo creyó en el Eterno y en Moisés su siervo. Y usted va a la palabra hebrea escrita en hebreo como creyó, usted va a encontrar ahí la raíz de Amán, que es la raíz de fe, de emuná. O sea, en ese sentido del texto, ellos creen en el Eterno, confían en el Eterno por razón de los actos que vieron, por lo que ellos vieron ante sus ojos. Comenzaron a creer.
en que Dios estaba en medio de ellos y Moisés era su siervo. Eso es bien importante porque ellos son los testigos de los actos relacionados a la manifestación del nombre de Dios. ¿Ok? Y conociendo esa idea detrás de la palabra fe, nos va a llamar entonces la atención. Por eso es que es importante reconocer, estudiar el Antiguo Testamento, el Tanaj, los escritos hebreos antes de la aparición del Mesías, porque la narración de esos textos nos va a llevar a entender el sentido del pensamiento de sus autores y nos va a ayudar muchísimo entonces a entender las palabras que decía el maestro Nazaret y sus discípulos porque eran judíos. El Mesías nació de la casa de David, era judío de nacimiento y sus discípulos también. La iglesia original, si podemos decirlo así, ¿verdad? Aunque no creemos que realmente la iglesia nació en Pentecostés porque el autor de Hebreo dice que a la iglesia del desierto Moisés le predicó, así que ese concepto existía ya de tiempos antiguos. Pero regresando aquí al tema, conociendo ese trasfondo nos va a ayudar muchísimo a entender el sentido de las palabras. Usted va a encontrar que estas palabras del centurión, donde él dice, mira, si tú dices la palabra, yo nada, con eso es suficiente. Pues yo soy un hombre bajo autoridad y todas las cosas que yo digo la gente obedece, dando a entender que esta persona reconoce el nivel de autoridad que posee Yeshua sin haber visto con sus ojos acto alguno que así lo demuestre. Y eso, pues por eso es que el maestro Nazaret en el versículo 10 se maravilla y le dice a los que lo seguían a él, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esto porque el pueblo de Israel, que es el testigo ocular de los hechos del Eterno, y los que están allí presentes, que son israelitas, judíos, en su tiempo, están viendo los actos del Eterno a través del Mesías. Aún así se le hacía muy difícil creer que le haya sido el ungido. Y uno que no fue testigo ocular de sus actos, confía plenamente de que Él es el enviado con tal autoridad. Y por eso es que Él dice estas palabras en el versículo 11. Y yo digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, se reclinarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Reclinarse a la mesa es sinónimo del banquete mesiánico. El banquete mesiánico es lo que usted conoce como las bodas del Cordero. Esa idea bíblica y profética de cómo las personas que han guardado la fe del Dios de Israel y su Mesías y han sido fieles hasta el final, independientemente de las circunstancias, serán recompensados con un lugar de cercanía a Dios. Y esa es la idea detrás del banquete mesiánico. Y es interesante cómo en el versículo 11 el maestro Nazaret dice que habrá más gentiles que creerán que los propios hijos del reino. Y los hijos del reino se refieren a los hijos de Israel. De ninguna forma el maestro Nazaret está diciendo que Israel sería rechazado del reino de los cielos, sino que él hace una comparación de cómo los que no han sido testigos oculares de los hechos pasados de Dios, porque son los que tienen los escritos sagrados que testifican sobre esos actos, cómo la generación presente que está en medio de él, que están viendo sus actos, no pueden todavía reconocer el nombre de Dios que está en medio de ellos, una forma de decir que la presencia de Dios está en medio de ellos. Y los hijos de afuera, que no son parte del reino, al escuchar sobre ellas creen más, confían más, tienen más fe que los de los hijos del reino. Y estas palabras son muy fuertes de parte del maestro Nazaret para esa generación. Y porque nos dice nos enseña que es sorprendente el nivel de ceguera espiritual que está sufriendo el pueblo en ese entonces. Ahora, nosotros no podemos jactarnos, por ser de las naciones, de que hemos oído y hemos creído sin haber visto, como dice Simón Kefa, escribiéndole una carta a los gentiles, ustedes aman al Mesías y aún no lo han conocido, no lo han visto nunca. Y es sorprendente esas palabras del maestro porque está diciendo que los hijos del reino
que son los testigos oculares de los hechos grandiosos del Eterno, están ciegos, no pueden ver lo que está delante de ellos, y los que nunca han oído, nunca han escuchado, nunca han visto, creen y confían a plenitud. Muy fuerte esas palabras. Pero la lectura está relacionada a la intervención del Mesías en personas que están rezagadas, que están excluidas de la asamblea, como el Mesías de la asamblea de Dios, de la familia de Dios, como el Mesías los está restaurando al hijo del reino, el caso del leproso, a uno que no tiene participación de acuerdo a la ley de Moisés, pero por, por, por medio de los profetas el Eterno anuncia que los gentiles tendrían participación también. Por ejemplo, hay un texto de Zacarías que yo cito mucho como ejemplo de esto, ¿verdad? Hay muchísimos, pero este es muy interesante, donde en Zacarías 2, versículo 10 dice: cantad alabanzas y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a morar en medio de ti, dice el Eterno. Aquel día se unirá al Eterno muchas naciones y me serán por pueblo, habitaré en medio de ti y conocerás que Adonai Sebaot me ha enviado a ti. Y es muy interesante ese texto, porque dice que habla de otras naciones, de muchas naciones que se unirán al Eterno, una forma de decir que se unirán a la familia de los santos y le serán también por pueblo. O sea que ese texto es uno de muchos que podemos encontrar, que entonces nos va a ayudar muchísimo a entender cómo el maestro Nazaret, en esta experiencia del caso del siervo, del centurión, cita las palabras que cita, dice las palabras que dice con respecto a esta participación que tendrían las naciones en el reino que habría de venir. Cuando usted lee el texto el reino de los cielos, es una forma de decir el reino de Dios. En el segundo templo, en ocasiones se evitaba pronunciar el nombre de Dios en público y se utilizaba mucho, no sé si la palabra correcta es epítetos, formas de aludir a relacionarse a él. Y por eso que usted lee el reino de los cielos, que es una forma hebrea de decir el Malhut HaShamayim, que es lo mismo que decir el reino de Dios o el reino del Eterno. ¿Ok? Así que cuando habla de la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, se refiere al reino de Dios que habría de venir con el Mesías en esta tierra, donde ocurrirá la resurrección de los muertos, la resurrección de los justos, y habría una nueva creación y una nueva humanidad. También vamos a ver cómo el relato continúa hablando de la suegra de Pedro, que culturalmente hablando, la mujer en ese entonces no tenía el mismo standing social como el hombre. Todavía en el Medio Oriente es así, es un mundo cultural bien difícil, bien diferente al nuestro, y tenemos que entenderlo. Nosotros vivimos un mundo bien diferente al de ellos. Por eso es necesario conocer el mundo bíblico para poder hacer una buena interpretación de los textos. Vemos que se habla de una mujer que es la suegra de Pedro, que está enferma en cama, y para efectos de la demanda de la santidad, un enfermo no podía estar en la familia sagrada. Cuando usted lee esto, usted podría pensar: wow, el Dios del Antiguo Testamento es muy estricto. Y no es que el Dios del Antiguo Testamento sea muy estricto, es que nosotros todavía no hemos entendido el concepto de la Kedushá, el concepto de la santidad. ¿Qué es la santidad? Es una esfera de perfección, una esfera donde no habita la impureza, donde no habita nada que altere la armonía de la presencia de Dios entre el pueblo. Incluso cuando estudiamos el libro de Levíticos con ese pensamiento, vamos a ver por qué Dios era muy estricto con respecto a la pureza, la impureza, el pecado, el no pecado, y cuáles eran los remedios dados para preservar la armonía en medio del pueblo, que no era otra cosa que la presencia de Dios entre ellos. Cuando todas estas personas que estamos leyendo como enfermas, rezagadas del reino de Dios, están siendo restauradas, es una forma de darnos a conocer esta idea de los profetas que decían que era necesario la restauración del ser humano y de la creación para que vuelva otra vez a hacer su aparición la gloria de Dios y Dios pudiese habitar en medio del ser humano. ¿Ok? Y por eso es que Mateo, presentando al Mesías como ese siervo de Isaías 53, quien estaría
por orden de su padre, porque sabemos que es el hijo, dispuesto a impurificarse al tener contacto con los que están rezagados. Es una forma de enseñarnos el Todopoderoso de que el Mesías vino a restaurar lo que estaba muerto, y la muerte y Dios no son compatibles. La muerte es contradictorio a la idea de la vida, y Dios es la vida. Cuando digo Dios es la vida, es que Él es el autor de la vida. Él todo lo creó para que funcionase. La Escritura nos dice al principio que Dios creó todo y lo llamó muy bueno. Y cuando digo todo, me refiero a todo lo que está en la tierra creado. Tiene una función y un propósito dentro de ese diseño inteligente que nuestra capacidad humana no cabe entender. Ya eso, la semana, me acuerdo, brevemente le menciono, como la semana pasada estuve en un lugar donde había una tela de araña y miraba cómo esa araña creó esa tela, ese lugar de habitación perfecto. Y yo decía dentro de mí, ¿y qué función hace esta araña aquí? ¿Por qué tiene que estar aquí? ¿Qué función hace una araña en el mundo? Es como un invasor. Y no es así. Dice un sabio de Israel que murió hace muchos años, llamado Moshe Haim Luzzatto, que usted puede conocer la sabiduría de Dios leyendo el libro sagrado o mirando las cosas creadas, observándolas, prestando atención a las cosas creadas. Y cuando miraba esa araña pequeñita y esa tela de araña, esa casita que él que había creado, ese insecto para sí mismo, y trataba de entender el porqué de su existencia, lo único que me venía a la mente es, en estas cosas pequeñas que vemos que ante nuestros ojos no tienen ninguna función alguna, Dios muestra cómo Él, cuando creó, tomó en consideración detalle por detalle para que nosotros, observando esos detalles, pudiésemos ver que no somos producto de un accidente. Y eso es bien, bien impactante, por lo menos para mí como individuo, como ser humano en este mundo. Tener esa mentalidad, ese pensamiento, porque las cosas, pues cuando piensas así, te das cuenta que nosotros vivimos en un mundo que no está funcionando realmente como fue diseñado. Y por eso es que estamos recibiendo de la propia creación el rechazo de nuestra conducta. Ayer leía cómo en el Pacífico una gran explosión que fue captada de un satélite, de lo inmenso que se vio en el Pacífico, de un volcán que causó un tsunami, un temblor fuerte en las islas adyacentes a esa región. Y leyendo esa noticia decía, verdaderamente Pablo de Tarso tiene razón. La creación gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y ese versículo de Romanos, que se utiliza mucho en las iglesias para hablar hablar de poderes y milagros, que se malinterpretando el pensamiento paulino. Pablo de Tarso, cuando habla de los hijos de Dios, está refiriéndose a esa idea original del diseño inteligente de Dios que está expresado en el principio de la creación. Cuando el humano era perfecto, cuando el humano en él no había maldad, como dice Ezequiel en ese relato mítico de Adán, que muchos han tomado como la caída del Satán, y no está hablando ahí de Satán, está hablando de un ser humano, y está utilizando el rey de Tiro como ejemplo de, de la idea antigua del diseño, del propósito del diseño del humano, como Dios creó al ser humano en un estado de perfección y antes de que hubiera en él maldad. Él era lo más hermoso de la creación y él podía disfrutar de todo lo que Dios le había dado, porque Dios lo llamó todo bueno. Y cómo es cuando el Eterno encuentra en él maldad, tiene que quitarle todo eso por el bien de sí mismo. Y ahora vivimos en un mundo que es antagónico a la realidad del diseño inteligente, porque está mostrándonos está mostrando ante nosotros que hemos fallado como seres humanos. Necesitamos urgentemente esa restauración. Imagínense hasta dónde ha llegado el ser humano,
que en estos días tuve la oportunidad de leer de cómo una mujer en los Estados Unidos, creo que era de descendencia latina, tiró al zafacón un niño recién nacido que salió de su vientre. ¿Qué hay en el interior del ser humano que es capaz de hacer una cosa como esa? ¿Qué nos ha pasado como seres humanos que hemos perdido eso que la Escritura dice fue creado a imagen y semejanza? Que nos estamos comportando peor que los animales y por eso es que la propia creación nos está mostrando ante nuestros ojos que hemos fracasado, que necesitamos urgentemente intervención divina. Y esto lo menciono porque está relacionado a la lectura de Mateo. La aparición del Mesías no es para librar al ser humano del infierno y llevarlo al cielo. Los profetas hablan del Mesías como el agente divino que vendría a restaurar al humano y llevarlo al estado primordial que éste poseía, como dice Pablo de Tarso en una de sus cartas, un nuevo ser humano, un nuevo Adán. Por eso le esperamos. Y aunque tarde, seguiremos esperándolo. Les habló Morellose, director de Saín. Ya no tengo más tiempo para estar con ustedes. En la semana próxima estaré nuevamente a las 7:30 de la mañana aquí en PAB 550. Que el Todopoderoso les conceda una buena semana y que la bendición del Altísimo les acompañe siempre. Pero sobre todas las cosas, abra sus ojos y observe y fíjese y dése cuenta que necesitamos con urgencia al Mesías. Buena semana. Shalom.